Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos, aquí desde la Iglesia Niévese Mejor, un lugar para vivir los propósitos de Dios. Vamos a tener nuestro tiempo que tenemos programado los fines de semana, tiempo de poder escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos a este segmento llamado Palabra de Dios para Todos. Quiero invitarles rápidamente a poder abrir su Biblia, si la tuvieran a la mano, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 38 al 44. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 38 al 44. Este es el texto que vamos a compartir, aprender juntos y seguir dependiendo siempre del consejo de Dios para cada circunstancia y tiempo de nuestra vida. Empecemos con la lectura. Milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, Eliseo: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieran comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en esa olla. Pero luego vino un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios, a Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, Eliseo, a su criado: da a la gente para que coma. Pero su sirviente dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decirle: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. En este texto vamos a encontrar algunas interesantes realidades dentro de lo que es el camino en el cual estamos todos nosotros. Y siempre vamos a encontrar en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y luego hasta este tiempo, todos los creyentes hemos tenido temporadas, caminos donde hay escasez, hay limitaciones, no alcanza a veces las demandas de la vida. Y en ese entonces también cuenta las Escrituras que en el tiempo del ministerio del profeta Eliseo vino una gran hambre en la tierra. Y sin duda que estas situaciones tal vez no van a ser comparadas con las que pasan en otras partes del mundo, en África, donde hay muchas sequías, la gente se muere de hambre, pero sí dentro tal vez de nuestra atmósfera, nuestro ambiente, donde vivimos aquí en Sudamérica, nunca ha habido una situación donde ha habido una gran hambre. Sí, el cristiano a veces va a tener limitaciones materiales para poder avanzar hacia los propósitos de Dios. Pero hay una gran verdad aquí. Dios sabía que iba a venir una temporada de hambre. Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro de la historia de la humanidad, Él, como Señor y soberano, sabe que aún este tipo de acontecimientos van a suceder. Nunca nos olvidemos que el que está sentado en el trono, Él conoce las situaciones que vamos a vivir aquí en la tierra. Había una temporada de hambre, y dice una gran hambre todavía, resaltando que realmente no había para comer. Y esa es una de las cosas también muy interesantes.
que todos aquellos que le servimos y andamos en los caminos del Señor, tenemos que aceptar a veces tiempos de crisis, de limitaciones económicas. Pero el Señor es el soberano y el que aún tiene control de esa etapa que me va a tocar pasar en la vida. Temporada de crisis económica, de crisis tal vez hasta de salud. El Señor sigue teniendo control de mi vida y aún de las temporadas que tengo yo. Amén. Eso es algo muy importante. No nos gusta temporadas de hambre. No nos gusta temporadas de debilidad, de escasez. Pero si está en el plan de Dios, pues tenemos que aceptarlo. No necesariamente tenemos que creer que seguir a Jesús, aún siendo obedientes, vamos a dejar de pasar temporadas de crisis. El cristiano tiene que estar dispuesto a seguir andando, aun cuando Dios tenga ya planificado una temporada de escasez. Pero hay otra verdad. En esa escasez, Dios muestra de que iba a cuidar de su siervo Eliseo, de sus servidores y de la gente de ese tiempo. Siempre Dios, en el tiempo de escasez, en el tiempo de estrechez, va a proveer a alguien en una circunstancia donde vamos a ver el cuidado que Él tiene de ti y de mí. Amén. Eso es algo clave también. En esta enseñanza también me encanta porque al enterarse Eliseo, servidor de Dios, que venía un tiempo de gran hambre, él pudo en ese momento comenzar a preocuparse. ¿Qué va a ser de mí? ¿Voy a subsistir? ¿Cómo va a ser? Yo estoy acá con el criado. Y tal vez en esa preocupación comenzar a ver formas y maneras de sobrevivir. Hay algo muy lindo, que Eliseo, a pesar que venía en temporada de hambre y ministrar en tiempos de escasez, nunca dejó de servirle. Y eso es algo importante. Cuando vengan temporadas, entre comillas, de hambre, no dejes de servir a Dios. No dejes. Y es interesante también que esa fidelidad de Eliseo, trajo consigo de que él se convierta en un instrumento. Él no dejó el servicio. A veces pasa eso, ¿no? Que también el tiempo uno está involucrado en el servicio al Señor en la iglesia local y de pronto vienen situaciones donde te obliga a trabajar un poco más porque tienes que cubrir. Entonces dices, bueno, ya no voy a poder servir al Señor porque tengo que trabajar más tiempo, ¿no? Eso no pasó con Eliseo. Él en temporada de gran hambre siguió desarrollando su ministerio profético. Siguió desarrollando su llamado, su servicio a Dios. Y eso debe ser también una característica tuya y mía, que aún en las temporadas de escasez, de estrechez, nunca debemos dejar de servir al Señor. Nunca. No hagamos esa mala idea de, tengo muchas cosas que hacer, tengo pagos y voy a dejar de ir a la reunión de oración. Voy a dejar de servir en mi iglesia local. Nunca hagas eso. Jamás. Jamás hagas eso. Jamás hagamos eso. Debemos demostrar nuestro servicio al Señor, aún en temporadas donde hay estrechez, donde no nos alcanza, donde tenemos de repente una responsabilidad mayor. Nunca abandonemos el servicio al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué más? Me encanta esto. El Señor sabía de que había una gran hambre y que eso también iba a preocupar a sus servidores, los hijos de los profetas. En ese entonces, cuando habla la palabra hijo de los profetas, eran personas que tenían algo en común, llamado un servicio a Dios como intercesores, como mensajeros de Dios, como maestros de la ley de Dios.
Cuando se enteraron que iba a haber una gran hambre, también se habrán preocupado, como tú y yo nos preocupamos cuando crecen las demandas, ¿no? Una cosa es velar por la formación de nuestros hijos en la escuela y otra cosa en la universidad. Es otro level, otra demanda. Pero me encanta que los profetas se dieron cuenta que a pesar de que venía esa temporada, el Señor salía para ayudarles, para sostenerles, para proveerles. Acá los profetas pudieron haber dicho, bueno, ¿qué tal si dejamos un rato el llamado, dejamos un rato el servicio y nos vamos a ver cómo nos la buscamos, ¿no? No hicieron eso. Supieron estar quietos y tener la esperanza que Dios iba a hacer algo con la provisión de ellos. Cuando Dios ve a un hombre, una mujer, a un hijo, hija suya, con un corazón que mire la escasez, las limitaciones, sigue sirviéndole. Sigue sirviendo, no niega su nombre. Y le sirve al Señor en su iglesia local como también fuera de la iglesia. El Señor que mira desde los cielos, dice de los Salmos, va a mirar con agrado cuando encuentre un hijo, una hija que dice, bueno, me toca temporada de limitaciones, de escasez, pero sé que Dios velará por mí. Así como veló por estos profetas que estaban en pleno ejercicio de servicio al Señor, Dios ya lo había mandado a Eliseo. Dice que cuando llegó Eliseo al lugar, ¿no? Mandó a que puedan preparar un potaje. Y fueron los chefs de ahí para poder hacer las cosas y preparar el alimento. Y es curioso que en pleno, vamos a decir, en plena atmósfera de bendición, de ver a un Dios que provee, ¿no? Hay algo que pasó en ese momento. ¿Y qué pasó? Es que uno de los que había ido a recoger el zapallo, la calabaza y cosas, no se daba cuenta que había tomado unas ramas silvestres, pero que eran venenosas. Y ya habían preparado la gran olla, ¿no? Esa olla común, grande, pero había un problema. De pronto dijeron, varón de Dios, y dijeron, esta comida está mala, está envenenada, se ha mezclado con una hierba que puede matar a la gente. Pero aún hay algo muy hermoso. Habiendo esa realidad, el Señor seguía teniendo el control de la provisión de sus servidores. Es sorprendente cómo Dios, cuando decide determinar, velar, cuidar de nuestras vidas, Él va a estar así pendiente de cualquier cosita que pase. Como en este caso, habían agarrado a unas ramas silvestres y la comida, pues iba a destruir en vez de alimentar. Dios tenía el control de eso. Siempre, aún en la temporada de bendición, aparezca algo que quiera limitar esa gracia de Dios, el Señor tiene el control. El Señor tiene el control. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en esos momentos de crisis? Yo recuerdo cuando mis hijitos estaban así, escaleritas son, estaban en la escuela, tenía que pagar 3 pensiones, pues, ¿no? Y en algunas ocasiones se me juntaban dos. Uy, qué preocupación y qué roche. Qué ser, Dios mío. Pero aprendí algo. Seguir sirviéndole al Señor. No puedo ser un cristiano que condicione a Dios. Que cuando tengo si no trabajo y no cumplo, bueno, hasta que no cobre eso no voy a servir a Dios. Ese pensamiento es de una persona, un cristiano tan irresponsable. Es cristiano que se la pasan así. Se la pasan así la vida, ¿no? Y se los lleva, se convierten en personas solamente asistentes.
y no servidores de Dios. Dios siempre estará pendiente aún en la temporada de escasez. Él va a proveer, hay que seguir sirviéndole. No hay que ser convenidos, ¿no? Así como nos duele a veces como nos damos cuenta que alguien nos usó o nos usa para un fin, nos sentimos tristes. Así también el Espíritu de Dios se contrista cuando nosotros vienen temporadas así de limitaciones secas. No, ya no voy a ir a la oración, porque tengo que hacer esto, porque si no hago eso, no voy a cubrir el pago. Falso de falsos, mala doctrina. A veces uno se pasa lleno de doctrina, pero no ejercita su fe. Aún en medio de esa situación, había provisión, pero también había confianza. Dios tenía el control. Eliseo estaba en comunión con Dios. O sea, una comunión a saludar y aplaudir. Qué difícil es tener comunión con Dios cuando tiene 2 meses encima. Cuando tienes presiones donde de repente aún tu salud ya no está como antes. Pero Eliseo tenía comunión con Dios. Una de las cosas que estoy aprendiendo en esta temporada, yo ya llegué a la base 6, a los 60, no le digan a nadie, es que te vas dando cuenta que, bueno, el cuerpo ya a veces se cansa más rápido que antes. Y una vez le decía al Señor, hace unas veces le decía, Señor, agito un poco más, Señor, le digo, porque yo he pasado el COVID y mis pulmones no han quedado muy bien. Y no me siento a veces con la fuerza de antes. Por eso es que voy a hablar solamente los domingos de ti. En esos pensamientos tan egoístas que a veces salen, ¿no? Y el Señor me dijo, ¿y quién te ha dicho que solamente estando fuerte tienes que hablar de mí? Aún estando débiles hay que seguir siendo fieles servidores. Amén. Eso es clave. Es muy clave eso. Dios siempre estará pendiente de nosotros. Aún aunque en plena bendición pase algo, Él va a tener la última palabra. En este caso le dijo, el Señor le dijo, tráigame harina. Siempre soluciona Dios problemas. ¿Cuánto dice amén? Tráigame harina. Y le trajo harina y él la esparció. Digo, ahora coman. Qué importante es la fe, ¿no? Yo le decía a los hermanos hoy día de la mañana al servicio, fácil es tal vez hacer un estudio bíblico bien hecho, ¿no? Pero si no ejercito mi fe en el día a día, no voy a poder realmente conocer al Dios de Eliseo. A ese Dios que me acompaña aún en los momentos más difíciles. Le contaba que, bueno, el Día del Padre hace poquito, y mi mamita que vive al extranjero, el Día del Padre me mandó unos dolarillos, unos verdecitos. Bueno, tampoco millones, ¿no? Pero por ahí unos 100 dolaritos. Por el Día del Padre. Y yo decía, bueno, a ver, Día del Padre. Tengo un billetito, a ver qué cosa podía haber, comer ese día, ¿no? De un lugar que les recomiendo, El Buen Sabor, aquí en Venezuela, cuadra 7, Vicio. De un plato grande comen 2. O sea, es como ir a un menú de 11 soles, comen 2. Y bien comido, bien papeado. Y yo decía, Señor, ¿cuántos papitos no estarán en la calle que tal vez su relación con sus hijos se ha estancado? Tal vez sus hijos ni lo llamarán. Y Dios puso en mi corazón preparar 5 bolsas de alimentos para ofrecer a los papitos en la calle. Y tal vez para otros sea locura. Pues son sus 100 dolaritos, pues tiene que guardarlo, ¿no? Pero yo he aprendido a poder entender que aún en medio de lo que tienes, hay otros que no tienen. Y aprender a dar.
Y cuando yo comparto esto, no lo hago así, oh, pa' cohetes. No, no, simplemente les quiero mostrar que tenemos que vivir la vida cristiana en una forma transparente, ¿no? Nunca vamos a impactar a nuestros hijos con nuestra fe si no vivimos lo que hablamos, lo que enseñamos. Y ese día fue lindo porque salíamos después de comer un lomo saltado. Me dio el privilegio de un lomo saltado a lo mismo, a lo pobre. Yo con sus huevitos, sus... Y dije, bueno, ya preparé mis 5 bolsitas. Y salí, Espíritu Santo, acércame a las personas que necesitan un abrazo, un aliento, aquellos padres que necesitan eso. Y bueno, salieron, ¿no? Orando, llegamos a un lugar, dije, el Espíritu Santo puso en el corazón, me acerca. Hola, ¿cómo está? ¿Es usted papá? Y yo a ninguno conozco. Es gracioso cómo el Espíritu Santo nos lleva a contactarnos con personas que están esperando de Dios algo. Bueno, sí, tengo 4 hijos, ¿no? Ya no le pregunté si los saludaron, ya no era tal vez la ocasión de tal vez hacerlos pensar o que habrán hecho, ¿no? Digo, bueno, esto le manda a Dios. Le hice a leer un texto y le entregué la bolsita. Feliz día, papito. Ya que el hombre comenzó a llorar. Luego cada uno de mis hijos, mi esposa, le dieron el abrazo. Feliz día del... Cuento eso porque no debemos de quedarnos con la teoría. No debemos de quedarnos con la comprensión. Que sí, que por acá, que por... Hay que accionar por fe. Fuimos a otro anciano y estaba medio tomadito, un poquito tomadito. Sí, soy padre, me dice. Esto le manda a Dios. Apenas le abrazamos, se puso a llorar. Y miró al cielo, dijo, Dios existe, Dios existe. ¿Qué habrá estado pasando esto? Pero es interesante ver cómo aún cuando Dios te provee, es para el beneficio de otros. Obviamente que Eliseo habrá comido también ese potaje, ¿no? Pero él no dijo, no, para mí nomás, este milagrito es para mí. No, compartió con los demás, dio a los demás. Y yo decía también, bueno, Señor, esto no es pérdida, sino es inversión espiritual. Fue muy lindo cada experiencia con cada papito que en la calle me contaba, los que... Y el padre a las 4:30, 5 de la tarde, los que tenemos cierta bendición, estamos disfrutando perrico, ¿no? Bien comidito, bien papeado, ¿no? Sabiendo que hay otros afuera que ni siquiera les han saludado. Y no es temporada de juzgarlos, de que habrán sido malos padres, qué sé yo, qué errores habrán cometido. Pero en ese momento dimos testimonio de que hay un Dios de oportunidades. Hay un Dios de esperanza. Amén. Terminamos. Esto es alucinante, hermano. De pronto, mientras todo el mundo estaba comiendo su menú de potaje que habían hecho, de pronto, en otro lugar, a kilómetros de distancia donde estaba Eliseo, de pronto un hombre, que no aparece su nombre, solamente aparece el lugar de donde era, de Baal-Salisa. De pronto Dios pone en el corazón de este hombre ir a buscar y a encontrar a Eliseo para darle una provisión, una bendición. Ojo, había gran hambre, temporada de escasez. Y eso me hace ver que cuando uno está dispuesto a dar, Dios comienza también a preparar provisión para ti. Y en este caso, este hombre no sabíamos, no nos describe mucho la vida ni su nombre, solamente de dónde era. Y mira, y era de una zona en Israel, ¿se acuerdan que se dividió del norte al sur, no? Los reyes del norte eran un poquito más rebeldes, ¿no? Y ellos hicieron pacto con
por los dioses de Baal a causa de Jezabel, etc. Ya conocemos historias. Solamente describe que este hombre vivía en ese lugar, un lugar donde adoraban también al dios de Baal. Pero en la soberanía de Dios, pues, en el gobierno de Dios pasan cosas. Recibe este hombre en su corazón un deseo de poder ir llevando algo a un servidor de Dios, a Eliseo. Es alucinante ver cómo el Señor mueve sus piezas de contacto, piezas de provisión. Si Eliseo no hubiera ido a ese lugar, si Eliseo no hubiera ido a animar a la gente, a decirles, no se preocupen, Dios va a tener control de ustedes, sigan sirviéndole. No hubiera visto él estas maneras sobrenaturales como Dios. Cuidó de Eliseo, cuidó de los profetas, los servidores, y aún tal vez los libró de una muerte en masa, porque ese potaje se había combinado con unas hierbas raras. Dios siempre cuida. Y luego manda a otro hombre para que lleve provisión. Y va ese hombre. Va y le entrega. Tengo 20 pancitos de las primicias. Dice, vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios, Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y es lindo, ¿no? Cuando Dios te muestra que Él tiene provisión y no se olvida de los que le sirven. Y este hombre apareció para servirle. Y Eliseo, en vez de decir, pucha, esto es para mí, pues no, ya el potaje, pues ya lo compartí, ¿no? Ahí somos así. Digo, no, dale a la gente. Lo que no han comido, que coman ahora lo que han traído. Y dice que le trajeron los panes de las primicias, significa de la primera, digamos, la primera masa de la harina, donde salía el pan, pero así ese francesito, en las mañanitas calientito y su mantequillita, o su quesito cajamarquino mantecoso, ese pancito con su café, le había traído lo mejor. Y Dios da lo mejor, hermanos. Dios da lo mejor. En tiempo de escasez, aquellos que le sirven. Sirvan al Señor, mis hermanos, sírvanle. No estén dando vueltas así de por acá, vuelta y vuelta, haciendo ejercicios teológicos. Sírvele al Señor, ya conoces mucho de Dios. Después te vas a lamentar. Ya lamentado, ya pues bueno, eres salvo, igual vas a llegar al cielo, pero vas a ver tantas bendiciones aquí en la tierra. Y en el cielo vas a entrar, pero te vas a perder en el cielo bendiciones. Amén. Hay que seguir sirviendo al Señor. Bueno, me gusta cómo se desprendió, ¿no? Eliseo. Y yo les contaba, bueno, voy a desprender dinero para dar a la gente. Dios me proveerá. El lunes me llama una hermana y dice, pastor, siempre lo veo que usted va para acá, para allá, sí, hermanito. ¿Van a ir a algún sitio? Sí, tenemos una iglesia hija ya en una zona, un asentamiento. Ya, pastor, le voy a mandar una ofrenda para que ayude a esos hermanos. Subía el Señor, Dios mío, ahí está la cosecha. Ahí está la cosecha. Dios sobrepasa a veces su gracia con nosotros, como este caso, ¿no? Había una sobregracia en favor de Eliseo y Eliseo dijo, está bien, pero dale mejor a esta gente para comer. Y el Señor le dice, muchachos, eso no va a alcanzar para los 100 que están acá adelante. Dale nomás porque el Señor me ha dicho, comerán y sobrará, dicho y hecho. Qué lindo es poder depender de Dios, de sus promesas, en base a una relación con Él y poder ser testigo de su gracia, de su gloria. Me encanta porque dice, y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. Queridos, esta hora creo que debemos de pedir al Señor que renueve nuestra confianza en Él, en sus promesas, que no nos hagamos egoístas en los tiempos de escasez, sino que también estemos dispuestos a compartir.
que podemos confiar que puede subir el dólar, bajar el dólar o no valer nada nuestro billete. Pero Él es el Señor. Él va a hablar por ti. Me encanta que Eliseo servía en tiempos de escasez, en tiempos de aprietos. Sírvele al Señor. Sírvele de todo corazón. Ahí en tu iglesia local, donde Dios ha puesto tu... No seas espectador solamente. Por favor, no seas espectador. Yo ese día me tocó, Deposita con mi hija fueron a hacer una actividad y hoy día hemos estado divididos por esta actividad. Pero me tocó ir a almorzar con mi hijo y su futura novia, esposa. O sea, ya un poquito vuelo a suegros, ¿no? Y les estaba dando consejos a ellos. En una iglesia lo más importante, ojo, no digo que no es importante llegar a la hora, sí, pero más importante es conectarse con Dios y conectar a la gente con Dios. La gente necesita aliento, hermano. Necesita mucho aliento. La vida para nadie es fácil, para nadie. ¿Y cuánto necesitamos del aliento de Dios, de sus palabras, de sus promesas? Hoy día le deseo a la hija de un hermano: qué bueno que vienes a acompañar a tu papá. A él le alienta sus últimos años, está al lado de sus hijos escuchando la palabra. Y le dio un abracito respetuoso a su hija, al hermano, y dos niñitos me movían, me jalaban el pantalón. Y me agacho, y eran los hijos del hermano. Ellos me abrazaron. Hermano, el abrazo es un servicio a Dios. Yo tengo una preocupación porque hay muchos cristianos que están en modo lenteja, en un modo tan centrados en sí mismos, sentirse bien, y no están sirviéndole al Señor. Y eso creo que no es saludable. Que Dios nos ayude, Dios nos dé la gracia de poder movernos con fe, seguir sirviéndole, y en la escasez decir: el Señor es mi porción y mi heredad. Yo recuerdo una ocasión, cuando se jubiló mi papito, o sea que le cayó una buena liquidación del banco, pues, en 5 años trabajando era un buen dinerillo. Y por ahí ya yo decía, de repente me caerá una tajadita, pues, ¿no? No me cayó nada, hermano. Y mi papá tal vez dispuso para hacerlo para mis hermanas por parte de padre. Tal vez necesitaba, creo yo, eso. Por un momento yo me sentí triste, pucha, no me ha caído, pero nada. Pero ahí el Espíritu Santo me hizo recordar que el Señor es mi herencia, es mi porción en la tierra de los vivientes. Que Dios nos ayude a poder tener esa vida de fe, de una fe con propósito. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te agradezco por darme, Señor, la ocasión de compartir con mis hermanos las vivencias que tenemos cada uno de nosotros en este país, en este mundo. Más allá, Señor, de la crisis que hay en nuestra nación, nunca has dejado de velar por nosotros. Señor, ayúdanos a poder, aún en medio de la necesidad nuestra, siempre también nos lleves a mirar en que hay otros que están en una condición de más necesidad. Oh Jesús, gracias por la paciencia que tienes conmigo, la paciencia que tienes con nosotros. Ayúdanos también a poder administrar las bendiciones, no solamente pensando en favor nuestro, sino de otros, Señor.
Ayúdanos a confiar que tú tienes el control absoluto. Aún, Señor, de situaciones que aparecen en el camino, aún en medio de la crisis, danos, bendito Dios, el seguir descansando en tus promesas, en tu cuidado. Ayúdanos también el poder confiar en tus promesas. Tú proveerás. Como dice tu palabra, el Señor suplirá todo lo que os falte. Gracias. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por pastorearnos en este momento. Amén. Amén, mis amados. Un gusto poder haber tenido este tiempo con ustedes. Que tengan una semana victoriosa en Cristo Jesús. Sea que venga un lunes, un martes difícil, complicado, un jueves así oscuro, terrible, sigamos confiando en el Señor. Él está sentado en el trono. Un abrazote. Que Dios les bendiga y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón.